Buenas noches, los saluda Laura Bustillo Valencia a través de la página de Opinión Bolivia y Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Bien, Cochabamba es uno de los departamentos que no tiene un centro de radioterapia, lo tiene La Paz, lo tiene Santa Cruz y el de nosotros estaba en construcción, digo estaba porque las obras se han paralizado. Esto porque, bueno, hasta agosto del año pasado había un avance del 35%, sin embargo ahora nos sorprende esta noticia que es tan importante, sobre todo para todas esas personas que sufren del cáncer. ¿Por qué es que se ha paralizado esta obra, una de las primeras que constituiría la tan ansiosa ciudadela de la salud en nuestro departamento? Para que nos explique y nos responda a estas preguntas, estamos en contacto vía Zoom con Sergio de la Cerda, él es asambleísta. Sergio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Laura, muy buenas noches. Un afectuoso saludo a la audiencia de opinión de Radio San Rafael. Gracias por la invitación. Sergio, ¿qué es lo que pasa con la obra, con la construcción del centro de radioterapia? ¿Por qué es que ha parado? Laura, estamos absolutamente indignados por esto que es un monumento a la negligencia, un posible elefante blanco que quiere dejar el lamentable régimen de Luis Arce en terrenos del ex club hípico. Se trata de una unidad de radioterapia que ya tenía financiamiento desde el año 2018-19 prácticamente, Laura, y estamos en 2025 y no se puede concluir. Precisamente para replicar la exitosa experiencia del compañero Evo Morales en centros de atención del cáncer que tenían su piloto en La Paz, es que en 2018 se firmó este decreto 3743 que establece un presupuesto de más de 90 millones de bolivianos para la construcción de esta unidad de radioterapia, no solo en Cochabamba, sino en otras capitales del país, en vista además de la urgencia de la atención con cáncer. Ha llegado 2019, se ha hecho la contratación y se ha desembolsado incluso un anticipo para la empresa constructora. Lamentablemente todos conocemos qué pasó en octubre y noviembre de ese año, se paralizó absolutamente todo y nosotros pensábamos que el gobierno de Luis Arce iba a recuperar de manera entusiasta este trabajo y no ha sido así. Hemos tenido una lucha muy férrea desde la Asamblea Legislativa para que puedan comenzar finalmente estos trabajos a mediados del año 2022 y sin embargo ahora los tenemos totalmente paralizados, Laura. Tenían que entregarnos esto ya en el año pasado, en el mes de marzo, primero mayo se dijo, luego septiembre para el aniversario departamental y no hay nada. Lo que nos ha explicado la AICEM, que es esta entidad descentralizada del gobierno nacional que contrata a la empresa, es que supuestamente la constructora ha fallado, una constructora tripartita ha fallado en la autorización que ellos tenían que gestionarse ante un organismo de control de actividades que impliquen radiación, puesto que el tratamiento principal se lo hace con radiación y ha fallado además en el equipamiento de los equipos que tenían que comprar, que habían certificado que podían hacerlo y sin embargo no lo han hecho. Estas observaciones ya datan de agosto del año pasado y recién estos días nos estamos enterando que se ha rescindido el contrato con la empresa constructora en diciembre concretamente. Y lo peor es que la ICEM del gobierno nacional no es capaz de rápidamente establecer una solución para la continuidad de estos trabajos. No han sido capaces, Laura, ni siquiera de proponernos un cronograma tentativo de cómo es que ellos van a contratar a una nueva empresa que es la solución para que concluya los trabajos. Nosotros presumimos que acá hay además elementos de corrupción y de negligencia de funcionarios, puesto que la obra tiene un avance físico del 14%, pero se ha hecho un desembolso por un monto cercano al 49%. Es decir, no se llegó ni al 20% de avance de obra, pero la AICEM, que además tenía una supervisión interina en estos trabajos, ha pagado casi la mitad de los recursos de esta empresa y esto ahora va a un juicio que, como está la justicia en el país, puede durar incluso 8 a 10 años. Esa es la realidad, Laura. Muy bien, ahora se reincide este contrato en el mes de diciembre, ya ha habido un desembolso igual. ¿Qué pasa con el resto del dinero? ¿Se tiene respuestas con respecto a esto? ¿Va a seguir siendo destinado? ¿Se sabe dónde está el resto del dinero? Por fortuna, el decreto de Evo señala claramente que los recursos para estas obras deben provenir del Tesoro General de la Nación, es decir, que está garantizado el
monto que se estaba invirtiendo, más allá de que se entre a proceso con la empresa constructora para tratar de recuperar esto que ya se les ha anticipado. Eso es lo que por lo menos se nos ha explicado, pero a nosotros nos molesta, nos indigna la total lentitud, la también negligencia de la ISEM, que no ha sido capaz de decirnos esto vamos a hacer de manera inmediata, están los recursos garantizados y solamente hay que cumplir gestiones humanas, Laura, para a mucha insistencia nuestra además, y no solamente nuestra, sino de entidades de la sociedad civil, de los propios pacientes con cáncer, para proponernos un cronograma de solución. No querían hacerlo, se han rehusado hasta el final, pero prácticamente hemos tenido que amenazar incluso con medidas de presión para que se pueda cumplir esto. Vamos a ver qué es lo que dice su cronograma, porque con la lentitud y la negligencia de este gobierno es muy probable que establezcan 6 meses, un año, quién sabe hasta 2, para que continúen los trabajos. Y esto mientras además ya se está deteriorando. En las inspecciones que hemos efectuado hemos visto cómo es que hay vidrios rotos, hay ya puertas sin chapas, hay paredes corroídas por la humedad de la lluvia de estos días, y ojalá no quede como un elefante blanco otra vez del gobierno de Luis Arce esto, Laura. Sergio, para que podamos entender la amplitud de importancia, pero también del problema que estamos tocando, ¿cuántas personas en Cochabamba tienes estadísticas de cuántas personas realmente requieren de este centro de radioterapia que actualmente tienen que viajar justamente para sus tratamientos a otros departamentos? El cáncer es lamentablemente una enfermedad muy terrible y a la vez muy común en lo reciente, Laura. De acuerdo a estadísticas de nuestro Servicio Departamental de Salud, son diagnosticadas alrededor de 6 a 7 personas cada día, entre niños, ancianos, con cáncer. En un año se ha pasado el diagnóstico de más de 2.000 personas tan solo en el departamento de Cochabamba, y es en verdad una realidad lacerante, puesto que es una enfermedad muy cara además, que implica mucho gasto para los pacientes que no tienen a mano este centro de radioterapia que sí hay en La Paz, que sí hay en Santa Cruz, y nuestros pacientes tienen que viajar hasta estas regiones para poder ser atendidos a un costo muy bajo. Cuando Evo inauguró en La Paz esta primera unidad de radioterapia, abarató creo que en 400% el tratamiento que recibían los pacientes, beneficiando de esta manera a un sector importante y vulnerable, además de la población. Es lo que queríamos para Cochabamba. Como bien tú decías al principio, asimismo, este era el primer componente de nuestra ciudadela de la salud, que como gobernación le hemos ofrecido a la población, y es por ello además que hemos luchado para conseguir el terreno en predios del ex Club Hípico, amenazando incluso con huelgas de hambre. Y el gobierno nacional, cuando vino a poner sus acostumbradas piedras fundamentales, se comprometió en mayo de 2022, puesto que Luis Arce además es paciente, ha sido también paciente con cáncer, a acabar de manera inmediata esta unidad de radioterapia, pero además a financiar los estudios complementarios para hacer realidad otros componentes de nuestra ciudadela de la salud. Y sin embargo, meses después de aquello, pues sale la ministra de Salud a los medios de comunicación a decir que este es un problema exclusivo de la gobernación y que no va a merecer el respaldo del gobierno nacional. Esta negligencia con la unidad de radioterapia, esta falta de apoyo para nuestro principal proyecto salubre, nos muestra pues de cuerpo entero en qué nivel de prioridad está la salud para el mal gobierno de Luis Arce, Laura. Ya para ir finalizando la entrevista, ¿cuáles son, o bueno, cuándo se van a volver a reunir con la ISEM para justamente tener este cronograma que es tan importante para toda la población justamente de Cochabamba? Y sí, mencionabas que va a ser un juicio bastante largo con respecto a la justicia y todo ello, pero ¿qué es lo primero que se tiene que abordar para, bueno, de alguna forma volver a tener ese dinero de anticipo que ya se le había dado a la empresa? En el acta que hemos firmado se han comprometido ellos a volver dentro de 2 semanas. Querían que vayamos a La Paz, pero hemos exigido que la reunión sea en Cochabamba. Es decir, que de este viernes que ha pasado al próximo, en 2 semanas, nos vamos a volver acá y vamos a ser firmes con esta exigencia. A la vez hemos exigido también que se nos faciliten las copias del contrato que se ha firmado con esta constructora
pero además de los procesos que se han iniciado, ya sea contra la empresa y también contra los malos servidores públicos que han demorado esto, que han actuado negligentemente, esperemos que cumplan con aquello para nosotros también constituirnos en parte interesada en lo penal, en estos procesos que se van a abrir y que seguramente van a durar mucho. No creemos que haya una recuperación inmediata de estos recursos, pero vamos a nosotros insistir y de detectar irregularidades en el contrato también, en cumplimiento de la empresa. Como te digo, nos vamos a constituir en parte penal para perseguir a los responsables de que esta obra se haya paralizado. Eso es lo que te podría decir, Laura, en lo inmediato. Vamos a seguir insistiendo asimismo con nuestra Ciudadela de la Salud. Con mucho esfuerzo hemos hecho un informe técnico de condiciones previas. Nuestro propio ejecutivo de la gobernación nos hacen falta estudios complementarios y vamos a exigirle a Luis Arce que cumpla su palabra para mínimamente al irnos de esto que es el servicio público, dejar ya con contratos, con financiamiento garantizado, este gran proyecto que anhela el pueblo cochabambino. Sergio, para que quede claro, la responsabilidad de la construcción y todo ello es del gobierno central, ¿es así? Porque la gobernación, si bien está al nombre de la gobernación de Cochabamba, esta se encargaba de pagar los servicios básicos, por así decirlo, ¿verdad? Para que la población pueda tener claro este panorama. Es así, los predios, tras prácticamente un enfrentamiento que hemos tenido con el ministro de Obras Públicas, han sido inscritos a la gobernación, no gratuitamente tampoco, porque hemos tenido que ceder en el Valle Bajo hectáreas a nombre del Ministerio de Obras Públicas justamente, y es por ello que nosotros estábamos cumpliendo con el pago de los servicios y sin embargo no se daba ningún tipo de información a la gobernación, y esto también lo han explicado nuestros compañeros del Ejecutivo en la reunión que se ha llevado a cabo. No se informaba ni siquiera de los cortes que han sufrido en cuanto a los servicios estos predios. Y sí, es un predio a nombre de la gobernación, pero las obras por decreto supremo del compañero Evo de 2018 están a cargo del gobierno nacional por esta fuerte inversión además que había que hacer de más de 90 millones de bolivianos. Sergio, muchas gracias por toda la información. Seguro que te voy a contactar en otras oportunidades para ver la actualización de este tema. Muchas gracias. El agradecido soy yo. Un renovado saludo a tu audiencia. Gracias, Laura, y hasta pronto. Gracias, ahí conversábamos con el asambleísta Sergio de la Cerda, nos estaba explicando el por qué es que la construcción del centro de radioterapia que iba a ser parte de la Ciudadela de la Salud, una obra tan anhelada por los cochabambinos, ha quedado paralizada. Esto desde el año pasado, pues en diciembre se ha rescindido el contrato con la empresa constructora. Sin embargo, van a esperar respuestas y un nuevo cronograma para que continúe esta construcción. Vamos a ir ampliando esta información, informando las actualizaciones de este tema a través de nuestras plataformas digitales. En todas nos encuentra como Opinión Bolivia, o también se puede informar a través de nuestra plataforma digital que es www.opinion.com.bo. Es de esa forma que nos puede encontrar. También nos puede escuchar a través de Radio San Rafael FM 92.5 y AM 1310. Es de esta forma que concluimos esta transmisión. Yo soy Laura Bustillo. Buenas noches. Llegó el cemento número 1 del país. Descubre la calidad de un producto 100% boliviano. Construye con Cobos de Cemento más de medio siglo construyendo la historia de nuestro país con firmeza, solidez y garantía. Conoce sus productos con resistencia superior IP40, IP30, IP25, cemento cola, Cobo Mix, Revoque y mucho más. Encuéntralos en tu ferretería más cercana a nivel nacional. Obligaciones de las empresas instaladoras de generación distribuida para inscribirse a la AETN y registrarse y habilitarse en el distribuidor. La resolución AETN 376/2024 señala: artículo 5. Obligación de la inscripción. Todas las empresas instaladoras de generación distribuida tienen la obligación de inscribirse ante el ente regulador con el objetivo de quedar facultadas para el diseño, instalación y o adecuación de proyectos de generación distribuida, previo registro y habilitación por el distribuidor u operador eléctrico. Artículo 6. Inscripción de empresas instaladoras. De acuerdo a lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 6 del Decreto Supremo número 4477 del 24 de marzo de 2021, modificado mediante Decreto Supremo número 5167 del 5 de junio de 2024 y de manera previa al registro y habilitación de la empresa instaladora por parte de ELFEC, el ente regulador,
realizará la inscripción de empresas instaladoras en generación distribuida que realicen las siguientes actividades. Tipo 1. Diseño de proyectos orientados a la generación distribuida con energías renovables. Tipo 2. Instalación y o adecuación de sistemas de generación distribuida con energías renovables. Artículo 7. Registro y habilitación de las empresas instaladoras por el distribuidor. La empresa instaladora deberá apersonarse ante ELFEC para solicitar su registro y habilitación. ELFEC deberá registrar y habilitar a todas las empresas instaladoras que posean un certificado de inscripción vigente emitido por el ente regulador. ELFEC registrará y habilitará a las empresas instaladoras de acuerdo al alcance de los servicios y a las actividades establecidas en el certificado de inscripción emitido por el ente regulador. ELFEC deberá otorgar una constancia de registro y habilitación que establezca que la empresa instaladora solicitante puede realizar trabajos en su red de distribución por el tiempo que establezca su certificado de inscripción otorgado por el ente regulador. ELFEC deberá mantener una adecuada coordinación técnica con la empresa instaladora que se encuentre realizando trabajos de instalación de generación distribuida en su red.